Desde el primer momento, quiero plantearte una pregunta que quizá nunca te hayas planteado sin filtros. ¿Y si la fe, cualquier fe, no fuera más que un sofisticado mecanismo de control mental? Imagina descubrir que lo que muchos llaman luz espiritual puede haber sido moldeado a lo largo de los siglos para dirigir pensamientos, moldear emociones e influir en comportamientos. Hoy vamos a recorrer la construcción psicológica que hay detrás de los sistemas religiosos, comprender por qué funcionan tan bien y revelar lo que normalmente se oculta a la vista común. Y lo más intrigante, existe un patrón invisible que conecta todas estas creencias, un patrón que empezarás a percibir ahora. Contrariamente a lo que muchos imaginan, la fe no se limita a dogmas o rituales. Funciona como una ingeniería emocional que se infiltra silenciosamente en las necesidades humanas más profundas: pertenencia, consuelo, propósito y miedo a la muerte. Es en este terreno fértil donde las religiones han construido sus imperios psicológicos. Y al comprender esto, empiezas a ver cómo ciertas estructuras espirituales parecen satisfacer al ser humano, pero también lo mantienen dependiente de ellas. Lo curioso es que, cuando lo analizamos fríamente, nos damos cuenta de que cada sistema religioso se presenta como único, pero todos funcionan de forma casi idéntica. Cada uno promete la salvación, cada uno ofrece respuestas definitivas, cada uno establece líderes que sirven de intermediarios entre los fieles y lo invisible. Y cuando estas promesas se repiten desde la infancia, se convierten en verdades automáticas, difíciles de cuestionar. Este es el punto en el que la fe deja de ser una elección y se convierte en condicionamiento. Durante siglos, este engranaje se ha perfeccionado. La culpa ha servido como vigilancia interna. El miedo al castigo ha garantizado la disciplina. La esperanza de recompensa ha mantenido a las personas alineadas. No es exagerado decir que, psicológicamente, la fe se comporta como un sistema de gestión del comportamiento a gran escala. Esta estructura se repite en diferentes sociedades, diferentes épocas y diferentes religiones, como si todas siguieran un manual silencioso de influencia emocional. Y antes de continuar, les dejo una provocación que abrirá una puerta importante. ¿Y si el verdadero poder de la fe no estuviera en lo divino, sino en el impacto que ejerce sobre la mente humana de forma casi imperceptible? Esta respuesta, o la incomodidad que provoca, dice más sobre la naturaleza de la creencia que cualquier libro sagrado jamás haya escrito. Cuando observamos las religiones desde la perspectiva de la psicología, comenzamos a darnos cuenta de que utilizan herramientas muy específicas para moldear la forma de pensar de las personas. La repetición de rituales, por ejemplo, crea confort emocional y refuerza comportamientos. Mantras, cánticos, oraciones colectivas, todos activan mecanismos cognitivos responsables de la sensación de seguridad y unidad. No se necesita ninguna revelación divina para que esto funcione. Es puro cerebro humano respondiendo al estímulo adecuado. Otro elemento poderoso es el uso de narrativas absolutas. Las historias sobre un Dios que lo observa todo, lo sabe todo y lo juzga todo funcionan como el vigilante perfecto. Incluso cuando está solo, el fiel siente que está siendo observado. Este simple detalle altera la toma de decisiones, aumenta la obediencia y disminuye la posibilidad de cuestionamiento. Es como si la religión instalara un supervisor silencioso dentro de la mente de cada adepto. Además, existe un refuerzo emocional constante, pecados perdonados, bendiciones concedidas, protección invisible. Estos ciclos de culpa y alivio, castigo y recompensa crean un vínculo que muchas personas confunden con espiritualidad, cuando, en realidad, están respondiendo a estímulos psicológicos estudiados durante siglos. Los sistemas de creencias dominan porque se aprovechan precisamente de las vulnerabilidades que nos hacen humanos. Lo más impactante es que muchas instituciones religiosas comprenden este mecanismo desde hace mucho tiempo.
Al controlar el discurso, controlan la interpretación de la realidad. Al dictar lo que está bien o mal, moldean el comportamiento colectivo. Y al monopolizar la idea de la verdad absoluta, se convierten en autoridades incontestables. Quien piensa diferente es excluido. Quien obedece, pertenece. El ciclo continúa. Y antes de pasar a la siguiente revelación, quiero que escribas en los comentarios exactamente así. La libertad comienza donde termina el miedo. Quiero ver quién está realmente reflexionando sobre el impacto psicológico de la fe. Al analizar el comportamiento humano ante la fe, nos damos cuenta de que la mente está entrenada para buscar patrones que reduzcan la ansiedad. Las religiones ofrecen respuestas listas para preguntas que naturalmente causan incomodidad. ¿Por qué existimos? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Cuando alguien recibe estas respuestas envueltas como verdades indiscutibles, la sensación inmediata es de alivio y el cerebro aprende rápido. Lo que calma se busca automáticamente, creando un ciclo en el que la creencia deja de ser racional y se convierte en dependencia emocional. Otro punto decisivo es la promesa de protección. La idea de que un ser superior acompaña cada paso funciona como un amortiguador psicológico. Las personas que se sienten vulnerables, solas o impotentes, encuentran en la creencia un escudo simbólico contra el caos de la vida. Aunque esta protección sea invisible, su efecto emocional es real. Y cuanto mayor es el miedo, más fuerte es el vínculo con quien promete seguridad, un patrón idéntico al de cualquier sistema de control psicológico. La fe también ofrece un sentido de identidad colectiva. Ser parte de un grupo que comparte creencias, lenguaje y rituales despierta en el cerebro un sentimiento de pertenencia casi irresistible. El ser humano es social por naturaleza, y las normas compartidas reducen los conflictos internos. Por eso, incluso cuando las doctrinas desafían la lógica, el miedo a perder la comunidad pesa más que el deseo de pensar libremente. La mente prefiere la aceptación al enfrentamiento. Y es en este contexto donde surge el uso estratégico de la narrativa del enemigo. Los grupos religiosos suelen definir quién está dentro y quién está fuera, quién está iluminado y quién está perdido, quién está salvado y quién está condenado. Este mecanismo refuerza la unidad interna y crea una sensación de superioridad moral que impide el cuestionamiento. Si dudar significa traicionar la fe, la duda es expulsada incluso antes de nacer. La pregunta que surge es inevitable. La fe prospera porque conecta al ser humano con lo trascendente, o porque proporciona herramientas psicológicas tan poderosas que resultan difíciles de abandonar, incluso cuando ya no tienen sentido. Al observar más de cerca cómo la fe moldea la percepción, nos damos cuenta de que actúa como una especie de filtro cognitivo. Quienes crecen dentro de un sistema religioso pasan a interpretar el mundo según las reglas de ese sistema. Todo lo que se aleja del patrón se ignora o se reinterpreta para ajustarse a la narrativa dominante. No se trata de falta de inteligencia, sino de condicionamiento. La mente aprende a ver solo lo que confirma la creencia y rechaza todo lo que amenaza con romper el encanto. Este fenómeno se ve reforzado por los líderes religiosos que se erigen como intermediarios de la verdad. No solo enseñan, sino que interpretan, corrigen y limitan el pensamiento de los fieles. Así, el poder espiritual se convierte en poder mental. La autoridad divina se convierte en el argumento definitivo, bloqueando cualquier posibilidad de diálogo verdadero. Cuando alguien cree que cuestionar es pecado, la libertad intelectual deja de existir. La repetición constante también desempeña un papel esencial. Sermones semanales, lecturas sagradas, cánticos memorizados desde la infancia. Estos elementos, repetidos durante años, crean huellas profundas en la mente. Con el tiempo,
Ciertas frases se vuelven automáticas, ciertos miedos se internalizan, ciertas culpas se vuelven permanentes. El fiel no solo cree, sino que siente la creencia operando en su interior. Al mismo tiempo, las religiones prometen respuestas emocionales a dolores que la ciencia aún no resuelve por completo. El duelo, el vacío, la angustia existencial. La fe se apoya en estas lagunas humanas para reforzar su relevancia. No porque tenga respuestas reales, sino porque ofrece narrativas reconfortantes. Y cuanto más reconfortante es la narrativa, más difícil es abandonarla, incluso ante evidencias contrarias. Y aquí dejo una provocación que tal vez cambie su perspectiva. Si la fe funciona tan bien como mecanismo psicológico, su fuerza proviene de lo divino, o de la extraordinaria capacidad de manipular lo más íntimo de la mente humana. Cuando reflexionamos sobre el poder emocional de la fe, nos damos cuenta de que se sustenta en una construcción muy eficaz: ofrecer significado donde hay incertidumbre. No es una mera casualidad, es una herramienta que opera profundamente en la psique. La idea de que cada acontecimiento, cada dolor y cada victoria forman parte de un plan invisible crea un consuelo inmediato. El caos deja de ser caos y pasa a interpretarse como providencia. Y cuando todo parece tener una explicación, la mente se relaja, aunque la explicación no sea real, sino solo conveniente. Este mecanismo se intensifica cuando la fe establece un sistema de recompensas y castigos. La noción de que existe un destino final, bueno o malo, basado exclusivamente en el comportamiento del individuo, funciona como una estructura disciplinaria. Muchos terminan actuando no por ética natural, sino por miedo al castigo o por el deseo de una recompensa eterna. La moral deja de ser una elección y se convierte en un condicionamiento disfrazado de espiritualidad. La autoridad religiosa se ha valido de esto a lo largo de los siglos, posicionándose como la única intérprete válida de la voluntad divina. Y cuando algo se presenta como incuestionable, cualquier divergencia se considera rebeldía, herejía o desobediencia. Así, la fe funciona como una valla emocional que mantiene a las personas dentro de límites mentales específicos, siempre vigiladas por la idea de un observador eterno. En muchos casos, incluso se utilizan dramas personales para reforzar este ciclo. Las dificultades se interpretan como pruebas, el sufrimiento se convierte en propósito y las injusticias se justifican como parte de un plan mayor. Este tipo de interpretación condiciona al individuo a aceptar realidades dolorosas sin cuestionarlas, creyendo que todo forma parte de un guión invisible que solo se revelará después de la muerte. El resultado es una mente entrenada para soportar, no para cuestionar. Y aquí surge una pregunta que pocos se atreven a formular. ¿El propósito de la fe es realmente iluminar o garantizar que las personas permanezcan dentro de un molde emocional que les impide explorar interpretaciones más liberadoras de la propia existencia? Al evaluar cómo la fe influye en los comportamientos colectivos, percibimos un patrón que se repite en prácticamente todas las tradiciones religiosas: la necesidad de controlar la narrativa moral de la sociedad. Los religiosos definen lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es sagrado y lo que está prohibido. Esta autoridad moral funciona como una herramienta de estandarización del pensamiento. Desde temprana edad, las personas aprenden que cuestionar los límites es peligroso y que obedecer es una virtud. Así, la religión se posiciona como árbitro supremo de la conciencia. Este control moral se ve reforzado por historias que alimentan simultáneamente el miedo y la devoción. Milagros que solo ocurren para quienes creen, castigos reservados para quienes dudan, intervenciones divinas que premian a los obedientes. Tales narrativas moldean los comportamientos por condicionamiento emocional, no por reflexión.
El fiel no sigue las reglas porque tienen sentido, sino porque teme lo que puede pasar si no las sigue. Y ese miedo, repetido por generaciones, crea una cultura de obediencia ciega. Al mismo tiempo, la fe ofrece una identidad de grupo tan fuerte que, para muchos, abandonar la creencia significa perder a la familia, los amigos y el sentido de pertenencia. La amenaza de ruptura social hace que la religiosidad se convierta en algo casi obligatorio, incluso para quienes ya no creen. Es un mecanismo silencioso, pero poderoso. Mantener al individuo atrapado no por el dogma, sino por el miedo a la soledad. Otro aspecto relevante es la promesa de respuestas absolutas a dilemas complejos. En lugar de estimular el pensamiento crítico, la fe ofrece atajos emocionales. Dios lo quiso así. Está en la Biblia. Es pecado cuestionar. Estas frases interrumpen el razonamiento y crean la falsa sensación de que no hay nada más que investigar. Así es como la religión transforma las dudas legítimas en silencio interno, un silencio que solo beneficia a quienes controlan la narrativa. Y antes de continuar, dejo aquí una inquietud que abre el camino a la siguiente etapa. Si la fe moldea la moral, controla las emociones y define la identidad, ¿qué queda de la autonomía individual? ¿O es que, sin darse cuenta, muchas personas han vivido más como seguidoras de un guión impuesto que como autoras de su propia vida? Cuando observamos la conexión entre la fe y la identidad personal, nos damos cuenta de que gran parte de la construcción del yo religioso se realiza incluso antes de que la persona tenga la capacidad de cuestionar. La infancia es el terreno perfecto para introducir conceptos de divinidad, obediencia y culpa. El cerebro infantil lo absorbe todo como verdad absoluta, y estas creencias se arraigan tan profundamente que en la edad adulta es difícil distinguir lo que realmente tiene sentido de lo que simplemente se aprendió demasiado pronto. Este es uno de los pilares más eficaces del condicionamiento. Cuando la fe se confunde con la memoria afectiva, cuestionarla parece, emocionalmente, imposible. Otro punto crucial es el mecanismo de recompensa social. En muchas comunidades, ser religioso se considera sinónimo de bondad, pureza o madurez. Quien se aleja es etiquetado como perdido, rebelde o moralmente inferior. Esta presión grupal hace que muchos mantengan prácticas religiosas solo para evitar conflictos, juicios o exclusión. Y así, la fe deja de ser una creencia personal y se convierte en un pasaporte social, un marcador de aceptación que moldea los comportamientos incluso cuando el individuo ya no siente conexión espiritual. La religión también crea narrativas heroicas sobre el sufrimiento. El dolor cobra significado, el sacrificio se convierte en virtud y soportar injusticias se transforma en una prueba moral. Esto hace que muchos toleren situaciones que deberían enfrentarse, en lugar de interpretarlas como parte de un propósito misterioso. Cuando el dolor se transforma en una herramienta espiritual, la persona deja de buscar soluciones concretas y pasa a aceptar la realidad como inevitable, un tipo de resignación psicológica que debilita la autonomía. Otro elemento poderoso es la idea de misión. Muchas religiones enseñan que cada fiel tiene un papel específico asignado por un ser superior. Este sentido de propósito es emocionalmente irresistible, especialmente para quienes viven con inseguridades o dudas sobre su lugar en el mundo. Al ofrecer una función predeterminada, la fe ocupa el espacio de la reflexión y evita que el individuo explore su propia identidad fuera del sistema. Y cuanto menor es el autoconocimiento, más fuerte es el control. Y aquí surge una pregunta que puede resultar incómoda, pero esencial. ¿Hasta qué punto nuestras elecciones son realmente nuestras o han sido guiadas desde temprana edad por creencias que han moldeado nuestra visión del mundo, nuestros miedos e incluso nuestra noción de valor personal? A medida que profundizamos en esta mirada psicológica, nos damos cuenta de que las religiones trabajan con un recurso extremadamente eficaz: la construcción de la dependencia emocional.
Al fiel se le enseña a creer que no puede afrontar la vida solo, que necesita recurrir constantemente a un poder invisible para sobrevivir emocionalmente. Esto crea una sensación de incapacidad aprendida, la creencia de que sin la fe todo se derrumba. Y cuando alguien cree esto, se rompe la confianza en sí mismo. Esta dependencia se ve reforzada por rituales repetidos que funcionan como válvulas emocionales, la oración que alivia, el culto que renueva, la música que emociona. Todo ello activa respuestas químicas en el cerebro, especialmente dopamina y oxitocina. El individuo asocia estos estados emocionales con la espiritualidad, cuando en realidad solo está reaccionando biológicamente a estímulos sensoriales. Esto crea la sensación de que la fe funciona, aunque no esté ocurriendo nada sobrenatural. Otro factor determinante es la creación de narrativas que demonizan el pensamiento independiente. Los religiosos suelen describir las dudas como tentaciones, debilidades espirituales o influencias malignas. Esto hace que los fieles tengan miedo incluso de pensar, y cuando pensar se convierte en pecado, el control mental es total. Es un mecanismo silencioso, pero extremadamente eficaz para mantener a las personas dentro del circuito de creencias. Sin embargo, hay un punto de ruptura que pocos perciben, la conciencia de que muchos de estos mecanismos funcionan de la misma manera en sectas, cultos cerrados e incluso movimientos ideológicos que no se presentan como religión. Todos utilizan patrones psicológicos similares: promesa de verdad absoluta, líder carismático, visión dicotómica del mundo, miedo al abandono. Esto demuestra que el control mental no es exclusivo de los sistemas religiosos, pero la religión lo ha normalizado socialmente. Y antes de entrar en los siguientes bloques, donde se revelarán los engranajes más profundos de este sistema, queda una pregunta que abre un nuevo camino. ¿Domina la fe porque es sagrada o porque ha encontrado el método perfecto para convertirse en indispensable para quienes nunca han aprendido a confiar plenamente en sí mismos? Cuando observamos atentamente las estructuras religiosas, percibimos un patrón que rara vez se menciona abiertamente: el uso de las emociones como herramientas de manipulación. La culpa, por ejemplo, es una de las más eficaces. Al convencer al fiel de que siempre está en deuda con lo divino, las instituciones garantizan una adhesión constante. La persona siente que debe algo, perdón, devoción, obediencia, y cuanto más intenta compensar, más atrapada emocionalmente queda. Es un ciclo que se retroalimenta y mantiene la mente sumisa. Otro elemento poderoso es la promesa de curación emocional. Muchas religiones ofrecen alivio para las heridas internas, mientras que, paradójicamente, refuerzan narrativas que profundizan esas mismas heridas. Te dicen que no eres suficiente, pero que puedes serlo si sigues las reglas correctas. Te dicen que el mundo es peligroso, pero que estarás protegido si obedeces. Esta alternancia entre el daño y la cura crea dependencia. Es como si la fe proporcionara el veneno y el antídoto en la misma dosis. Además, algunos líderes utilizan el miedo a la muerte como forma de reforzar su autoridad. La idea de que existe una vida después de la muerte, con castigos eternos, no es solo una doctrina metafísica, sino un mecanismo psicológico extremadamente eficaz. Cuando el miedo supera a la razón, la mente se vuelve maleable. Cualquier sistema que controle la narrativa sobre el destino final controla también el comportamiento presente. La espiritualidad también se sustenta al presentar el mundo en divisiones rígidas: santos y pecadores, salvados y condenados, luz y oscuridad. Esta polarización crea una visión simplificada de la realidad que impide la reflexión. Cuando todo se ve a través del filtro de un conflicto invisible entre las fuerzas del bien y del mal, no queda espacio para los matices. Y sin matices, la mente se cierra ante nuevas ideas, manteniéndose fiel a la creencia incluso cuando ya no tiene sentido.
Y aquí surge una provocación que abre las puertas a la parte más profunda de este guión. Si la fe puede manipular la culpa, la esperanza, el miedo y la identidad, estamos ante una espiritualidad genuina o ante una arquitectura emocional refinada para moldear al ser humano desde dentro. Si hay un punto en el que la fe muestra su mayor impacto, es en la capacidad de definir no solo el comportamiento, sino la percepción del propio valor personal. Muchos fieles creen que solo son buenos, dignos o amables, porque un ser superior así lo ha decidido. Esto crea una autoestima condicionada, que depende de la aprobación de algo externo e inalcanzable. Sin darse cuenta, la persona aprende a dudar de sí misma cada vez que cuestiona el sistema, y cuando la duda sobre uno mismo se instala, resulta mucho más fácil aceptar cualquier orientación religiosa como verdad absoluta. Otro mecanismo profundo es el control del futuro emocional. Las religiones prometen una vida después de la muerte que recompensa a los buenos y castiga a los malos. Esta promesa crea un sentido de urgencia moral que hace que los fieles actúen de acuerdo con reglas preestablecidas, incluso cuando no están de acuerdo con ellas. Vivir deja de ser una experiencia presente y se convierte en una preparación para un juicio futuro, un juicio construido, moldeado y narrado por las propias instituciones religiosas. Este tipo de doctrina funciona como un freno al pensamiento crítico. Las reflexiones profundas sobre la ética, la existencia, el sufrimiento y el propósito son sustituidas por respuestas prefabricadas. La fe se erige como la lente que lo interpreta todo, reduciendo la autonomía intelectual. Con el tiempo, el individuo deja de cuestionar porque ha aprendido que no necesita cuestionar. Esto crea adultos que siguen estructuras mentales impuestas en la infancia y nunca han reconstruido su visión del mundo por sí mismos. Otro punto es el uso de la esperanza como mecanismo de control. La promesa de que todo estará bien, si solo crees, funciona como un ancla emocional. Muchos permanecen atrapados en sistemas religiosos no porque encuentren sentido en ellos, sino porque temen perder la esperanza si se alejan. La creencia se convierte en un bastón emocional que impide al individuo desarrollar una fuerza interna real. Y antes de avanzar hacia las dos últimas etapas de este guión, les dejo aquí una petición esencial. Denle al me gusta, suscríbanse y activen las notificaciones. Esto nos ayuda a seguir profundizando en reflexiones que rara vez aparecen en espacios dominados por discursos religiosos y fortalece esta comunidad que ha elegido pensar con libertad. Cuando observamos la estructura emocional que sustenta la fe, encontramos algo aún más profundo: la construcción de un yo ideal completamente dependiente de la aprobación divina. La persona aprende a medir sus acciones, pensamientos e incluso deseos a partir de un patrón externo imposible de alcanzar plenamente. Esto crea una sensación constante de insuficiencia que fortalece el vínculo con la religión. Después de todo, si nunca eres lo suficientemente bueno, siempre necesitarás el perdón, la orientación y la validación de algo superior a ti. Así es como la fe deja de ser un consuelo y se convierte en un instrumento de vigilancia interna. Este mecanismo opera de una manera tan sutil que muchos ni siquiera lo perciben. La idea de que todo tiene un propósito puede parecer reconfortante, pero también hace que el individuo interprete cualquier sufrimiento como parte de un plan mayor y, por lo tanto, inevitable. Esto neutraliza la indignación y debilita el deseo de cambio. El fiel aprende a aceptar las injusticias, los abusos y las desigualdades, creyendo que todo se resolverá en la otra vida. La fe se convierte en anestesia emocional. También existe el control a través de la interpretación de la historia. Muchas religiones reescriben o reinterpretan los acontecimientos, reforzando la idea de que siempre han tenido razón, incluso ante las contradicciones. Este proceso crea una narrativa continua
en la que se borran las dudas y se presenta a quienes cuestionan como amenazas. Es un entorno en el que pensar de forma diferente se convierte en un riesgo emocional y social. En lugar de fomentar la búsqueda del conocimiento, la fe establece fronteras invisibles que moldean no solo lo que se cree, sino lo que se considera posible creer. Otro punto es la culpa por la autonomía. En muchos sistemas religiosos, tomar decisiones sin consultar a lo divino se considera arrogancia o rebeldía espiritual. Esto reduce la confianza interna y hace que la persona vea su propia capacidad racional como insuficiente o peligrosa. El individuo pasa a depender de respuestas espirituales para dilemas que podrían resolverse mediante el pensamiento crítico o la experiencia. Con el tiempo, la mente se condiciona a buscar la validación fuera de sí misma, no dentro. Y dejo aquí una pregunta final que prepara el terreno para el último bloque. Si la fe moldea el pasado, controla el presente y dicta el futuro, ¿qué queda de la libertad individual más allá de lo que la propia religión autoriza sentir, pensar y elegir? Llegados a este punto, es imposible ignorar el impacto psicológico que los sistemas de creencias ejercen sobre la mente humana. La fe se presenta como una guía, pero a menudo funciona como un marco. Cada elección, cada emoción, cada interpretación de la vida se filtra a través de un conjunto de ideas que se instalaron mucho antes de que pudieras cuestionarlas. Y cuando ese marco se vuelve demasiado rígido, se convierte en una prisión emocional. Una prisión que muchos confunden con protección, pero existe otra verdad, silenciosa y liberadora. La autonomía no desaparece, solo se debilita. Y al contrario de lo que afirman las religiones, recuperarla no destruye la vida espiritual, solo destruye las cadenas que se le han impuesto. Lo que queda después de eso es la capacidad de construir significado con tus propias manos, no con narrativas heredadas. Es en este punto donde muchos descubren que vivir sin fe no significa vivir sin sentido, sino crear, por primera vez, tu propio sentido. También es importante reconocer que la fe no persiste solo porque convence, sino porque es emocionalmente conveniente, alivia los miedos, ofrece explicaciones, crea pertenencia, pero la misma estructura que reconforta también limita. La misma promesa que acoge también exige obediencia. Este doble efecto existe en todas las tradiciones, y comprenderlo es el primer paso para verse a uno mismo fuera del molde. La verdadera ruptura se produce cuando el individuo se da cuenta de que ya no necesita intermediarios para interpretar la realidad. No necesita doctrinas para explicar la ética, ni recompensas futuras para justificar sus elecciones. Al contrario, asumir la propia vida como responsabilidad personal aporta un tipo de claridad que ninguna religión puede ofrecer. La libertad, cuando finalmente se percibe, no asusta, sino que libera. Y así concluimos este viaje. Comprender la fe como un mecanismo psicológico no invalida la experiencia humana, sino que revela su complejidad. Y para quienes eligen caminar sin mitos, el gran descubrimiento es simple y poderoso. Nunca se necesitó el control espiritual para ser completo. Lo que siempre se necesitó, sin saberlo, era solo el valor de pensar por uno mismo.